Let's open with a word of prayer. Empecemos con una palabra de oración. Thank you for your continued watch. Querido Dios, te damos gracias por tu continuo cuidado y bendición sobre nosotros. As we gather here on this holy Sabbath, Mientras nos reunimos aquí en este santo sábado, we ask for a blessing. te pedimos una bendición. We hope that the Holy Spirit will be amongst us Esperamos que el Espíritu Santo esté entre nosotros and that they will speak to us. y de que nos hable. They will bring to our remembrance things that we have forgotten Y nos traigan a la memoria cosas que nos hemos and help olvidado us to understand things that are complicated. y nos ayuden a entender las cosas que son That we complicadas may be braced and ready for the Sunday law. para que estemos preparados y listos para la ley In dominical. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. It's good to be here after so long. Es bueno estar aquí después de tanto tiempo. I know that much has happened over the last 5 years. Sé que han pasado muchas cosas en los últimos 5 años. The world, as well as this movement, has been turned upside down and El inside mundo, out. así como este movimiento, se ha vuelto del revés. And for many of us, Y para muchos de nosotros, we live in a world, in a movement that we don't recognize. vivimos en un mundo, en un movimiento que no reconocemos. I want to open with an introductory Bible verse. Quiero comenzar con un versículo bíblico introductorio It's taken from the book of Hebrews. y está tomado del libro de Hebreos, Hebrews chapter 10, verse 37. Hebreos capítulo 10, versículo 37. Hebrews 10:37. Hebreos 10, 37. It reads, For Dice, yet a little while he that cometh dentro shall de come, poco vendrá and el shall que ha de not venir tarry. y no tardará. So, this is a verse that we're all familiar with. Así que este es el versículo con el que todos estamos familiarizados Speaks about the time of the end. y habla sobre el tiempo del fin. Speaks about it being a short period of time, Habla de que es un corto periodo de tiempo and that Jesus will return, y de que Jesús regresará and that return will not be delayed, or in the English it says will not tarry. y ese regreso no se demorará. Y en inglés dice no tardará. Of course, this was written by Paul, Por supuesto, esto fue escrito por Pablo and a lot has happened in 2,000 years. y han pasado muchas cosas en 2000 años. So, this Bible verse Así que este versículo is bíblico taken from a Spirit of Prophecy book, está tomado de un libro del Espíritu de Profecía and it's the introductory thought of section 1 y es el pensamiento introductorio de la sección 1 from Testimonies to the Church, volume 9. del libro de Testimonios para la Iglesia, volumen 9. It's the final volume of the testimonies that Ellen White wrote to the church. Es el volumen final de los testimonios para la Iglesia que Elena de White And escribió. as we're all familiar, or many of us are, Y como todos estamos familiarizados, o muchos de nosotros lo estamos, this passage begins on page 11. este pasaje comienza en la página 11.
and many of us have understood this connection between events in Y muchos de 2001 nosotros hemos entendido esta conexión entre los acontecimientos del 2001 and the combination of the book reference and the page. y la combinación de la referencia del libro y la página. So in the English, it's 9:11. Así que en el inglés es 9:11. So this is not anything new. We're all familiar with this. Así que esto no es nada nuevo. Todos estamos familiarizados con esto. As we approach the Sunday law period, Y a medida que nos acercamos al periodo de la ley dominical, the dispensation that goes from the Sunday law to the close of probation, la dispensación que va desde la ley dominical hasta el fin de la gracia, I think it's appropriate, perhaps even important, we might say, y creo que es apropiado, tal vez incluso importante, podríamos decir, that we review some of this que es material, importante que revisemos parte de este material, because many of us have not looked at it for several years. porque muchos de nosotros no lo hemos revisado desde hace varios años. So I want to read a short passage. Voy a leer un pasaje corto. The reference is 9T11, paragraph 1. Y la referencia es 9 TPI 11.1. The time of the end. Estamos viviendo en el tiempo del fin. The fast fulfilling signs of the times El presto declare cumplimiento that de the las señales de coming los of Christ tiempos is near at proclaman la hand. inminencia de la venida de nuestro Señor. The days in which we live are solemn and important. La época en que vivimos es importante y solemne. The Spirit of God is gradually but surely being withdrawn from the El earth. Espíritu de Dios se está retirando gradual pero ciertamente de la tierra. Plagues and judgments are already falling upon the despisers of the grace of God. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Last sentence. They Última oración. forecast approaching events Portentosos of the greatest presagios magnitude. anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. The agencies of evil are combining their forces and consolidating. Las agencias del mal se coligan y combinan fuerzas para la gran crisis. They are strengthening for the last great crisis. Great changes are soon to take place in our world. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo The final events will be rapid ones. y los movimientos finales serán rápidos. So we've just read the first two paragraphs of this section. Acabamos de leer los dos primeros párrafos de esta sección. So I can't speak for other teachers, Así que no puedo hablar por otras y maestras y otros maestros, but I think this is the first time I'm going to deal with this publicly. pero creo que esta es la primera vez que voy a tratar esto públicamente For several years. desde hace varios años. And the last time I dealt with this subject, Y la última vez que traté este tema, the movement's understanding of these passages were different to how we understand end time prophecy today. la comprensión que el movimiento tenía de estos pasajes era diferente a cómo entendemos hoy la profecía del fin de los tiempos. So when we would speak about these events, Entonces, cuando hablamos de estos eventos, the ones that are approaching, los que se acercan, the judgments of God, los juicios de Dios, the consolidating of the forces of evil, la consolidación de las fuerzas del mal, we would view these things differently then than we do today. entonces veríamos estas cosas de manera diferente a cómo las vemos hoy.
and along with everybody else, Y junto con todos los demás, my understanding of the Sunday law was a Sabbath Sunday issue. mi comprensión de la ley dominical era una cuestión de sábado-domingo. If my memory serves me correctly, Si mi memoria no falla, this was a few months the last time I spoke on this subject, fue hace unos meses la última vez que hablé sobre este tema. a few months after the Midnight Cry message, Unos meses después del mensaje del clamor de medianoche, but the controversy regarding what the Sunday law was pero la controversia respecto a qué era la ley dominical hadn't really changed in any substantial way. en realidad no había cambiado de manera sustancial From what we understood in the past. de lo que entendíamos en el pasado. That would mean that the great test Eso significaría que la we gran now prueba, understand to be equality, que ahora entendemos que es la igualdad, wasn't clear in the minds of this movement, no estaba clara en las mentes de este movimiento, especially the last time I presented on this subject. especialmente la última vez que presenté sobre este tema. Since then, Desde entonces, there have been numerous studies se han realizado numerosos estudios. The prophetic lines that we have been developed and matured, Las líneas proféticas que tenemos se han desarrollado y han madurado, but people, or at least myself, haven't gone back to these passages to see how they are relevant to us today. pero la gente, o al menos yo mismo, no he vuelto a estos pasajes para ver cómo son relevantes para nosotros hoy en día. So I want to ask you today. Por eso quiero preguntarles hoy. Talks about the agencies of evil. Ella habla de los agentes del mal, Combining their forces. las agencias del mal que están combinando sus fuerzas. Who do you understand those forces to be? ¿Quiénes creéis que son esas fuerzas, Those agencies. esas agencias? Does anybody have a thought? ¿Realmente tienen alguna idea? Just put your hand up if you have a thought. Levantar la mano si tenéis algún pensamiento. If you don't, I'll move on. Si no, seguirá hacia adelante. Brian? Brian. So, in the past, Así we que en would el pasado understand these entenderíamos agencies of estas evil agencias del to be mal the dragon, the como el beast, and the dragón, false la prophet. bestia y el falso profeta. So, if it's the dragon, beast, and the false prophet, Entonces, si es la bestia, el dragón y el falso profeta, I assume we all know who those entities are. supongo que todos sabemos quiénes son estas entidades. Who would we say the dragon was? ¿Qué decimos sobre quién era el dragón? Paganism. Paganismo. Anything else besides paganism? ¿Algo más aparte del paganismo? So I've got paganism, spiritualism, atheism. Entonces tengo paganismo, espiritismo y ateísmo. Anything else? ¿Algo más?
Move on to the beast. Pasamos a la bestia. Who would we say the beast was? ¿Quién diríamos que era la bestia? Catholicism. Catolicismo. False prophet. Falso profeta. Protestantism. Protestantismo. So does anybody want to go to a further level of actually identifying who those entities are in the world today? Entonces, ¿alguien quiere ir a un nivel un poco más superior de identificar realmente quiénes son esas entidades en el mundo de hoy? We've all given them religious connotations. Todos les hemos dado But we connotaciones know that religiosas, each of them has a political element pero sabemos que cada una de ellas tiene un elemento político or a civil element. o un elemento civil. The dragons of USA. ¿El dragón es Estados Unidos? Do you have them? ¿Los demás? Not sure. ¿No estás segura? Last ¿El one. último? We have atheism Tenemos here. ateísmo aquí, So I'll help you. así que te voy a ayudar. We used to say that this is the UN. Solíamos decir que esta es la ONU, We would say this is Catholicism. y aquí diríamos que esto es el catolicismo, And we would say this is the USA. y diríamos que esto es Estados Unidos. So, I think you all knew that, but you may have forgotten. O creo que todos lo sabían, pero es posible que lo hayáis olvidado. So we'd have the dragon, beast, false prophet, UN, Catholicism. United Entonces States. tendríamos la bestia, dragón, el falso profeta, la ONU, el catolicismo, Estados Unidos. And all this information can be found Y sé que esta where? información se puede encontrar ¿dónde? The Great Controversy. En el conflicto de los siglos. So this is not anything that we made up. Entonces, esto no es algo que nos hemos inventado. Tell you this. Yo te digo esto, So I'm just going to say 2018 as the Midnight Cry. así que simplemente voy a decir 2018 como el clamor de la medianoche. So we'll say 6 years. Han pasado 6 años, So this is what we would teach así que esto es lo 7 que years ago. tomaríamos hace 7 años. The Midnight Cry. El clamor de la medianoche. Today, Hoy, what would we put here? ¿qué pondríamos aquí? First, before you answer that, Y primero, antes de que respondas a eso, is 9T 11.2 es el libro 9TPI 11.2, the agencies of evil? las agencias del mal. Is that still valid? Sigue siendo válido. Is this passage relevant or should we erase it? ¿Es relevante este pasaje o deberíamos borrarlo? Put your hands up if we keep it. Levanta la mano si lo mantenemos. Put your hands up if we get rid of it. Levanta las manos si nos deshacemos de este pasaje. And I guess the rest Y don't supongo que el know. resto no lo sabe. Okay, so I'm going to say Entonces voy a decir that the group says we should keep this que el grupo passage. dice que debemos mantener este pasaje. It's important to keep Y es it. importante mantenerlo. ¿Por qué? Why?
Why is it important to keep ¿Por this qué es passage? importante conservar este pasaje? Because what's this passage all Porque, about? ¿de qué trata este pasaje? It's on the board. Está en la pizarra. So put your hand up. What's this passage ¿De all qué trata about? este pasaje? Hero. So, I mean the whole section, not just that one paragraph. Me refiero a toda la sección, no solo a ese párrafo. What's this whole section about when we ¿De qué look at trata it? toda esta sección cuando la miramos? Hero. So that's the Así que ese es title, el título, or o close to casi. it. ¿Alguien Anyone más? else? It's not. It's a really. So we don't believe it's talking about the Así Sunday que no law. creemos que se refiere a la ley dominical. We don't believe it's not necessarily about No the lo Sunday creemos. law. No se trata necesariamente de la ley dominical. I'll give you a Y clue. os voy a dar una pista. Let's jump down a Vamos little a bit. saltar un poco hacia abajo. Paragraph 12. Párrafo 12. You just read the first couple of words, Acaba de leer las and now primeras tell me why palabras. we are interested in this passage. Y ahora dime, ¿qué nos interesa de este pasaje? Some of- We're just on paragraph 12, sorry, page 12, page 12. Que está en el párrafo 12, perdón, página 12, Now, página why 12. are we interested in Ahora, this ¿por qué estamos passage? interesados en este pasaje? It's talking about New Está York, hablando de Nueva York and there is y ahí 9/11, está el 9/11, 2001. 2001. That's why we're interested in this Por passage. eso nos interesa este pasaje. And what we have to ask ourselves, ¿Y qué es lo que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos? if this passage from inspiration Si este pasaje is de la dealing with an inspiración important subject, trata de un tema importante which we understand to be a waymark, que entendemos como un hito, on which ¿en qué line? línea? Both lines? ¿Ambas líneas? Which ¿Qué line? línea? 144,000? 144.000 Any more? más, Priests? sacerdotes Any more? más, Levites? levitas Any more? más, Line of institutions? línea de las And someone said the instituciones. Nephilims? ¿Alguien dijo que los netineos? Yeah, someone said Nephilims. Okay, so Vale, we won't investigate that, no vamos a investigar eso, but we know for sure pero sabemos con seguridad 144 priests and Levites. 144.000 sacerdotes y levitas. Finite. So if that's the case, Así que si ese es el caso, this is an established waymark, este es un hito establecido and therefore we can't just take paragraphs out that we don't like y por lo tanto no podemos quitar los párrafos que no nos gustan or that we don't understand. o que no entendemos. We're required to try to investigate and see what they mean. Estamos obligados a intentar investigar y ver qué significan. If everybody's okay with that, Si todo el mundo está de acuerdo con eso, threefold union are today. la triple unión hoy en día. I'm just going to put a date here. Y voy a poner una fecha aquí I'm going to put 2017. y voy a poner el año 2017. So we know why I'm putting that. Y para que sepas por qué voy a poner This eso, is just before the midnight cry. porque esto es justo antes del clamor de medianoche. So if that was the midnight cry, it's the other side. Así que si ese fuese el clamor de medianoche, este es el otro lado, antes.
Okay, so that's there. Vale, pues eso es entonces. Now, Ahora, tell me who these three powers are now. dime, ¿quiénes son estos tres poderes? Ahora, Midnight el Cry, clamor de medianoche, this is this side of the Midnight Cry. este es a este lado del clamor de medianoche, Now we're this side. y ahora con este a este lado. Who are these powers today? ¿Quiénes son estos poderes ahora? This one. Este mismo. Just shout out because one word. Grita porque es una palabra. No one's sure, or we're too afraid to say. ¿Nadie está seguro o tiene miedo a decirlo? You not sure? ¿No está seguro? Reynolds? ¿Reynolds? Say. Carmel, you okay with USA? ¿Estados Unidos? No opinion. No Ok, quieres opinar. anyone else? Bueno, alguien más. Okay, so the Republicans are within the United States. Entonces los republicanos están dentro de los Estados Unidos. So let's keep the United States. Así que mantengamos aquí los Estados Unidos. Because when we said went from false prophet to apostate Protestantism, Porque cuando decimos que pasó de falso profeta a protestantismo apóstata and you start talking about the far right, y empezamos a hablar de la extrema derecha, that religious element is all there. el elemento religioso está presente. So there's not a substantial difference. Así que no es una diferencia sustancial. The beast, La bestia, still Catholicism or has it changed? Something else? ¿sigue siendo catolicismo o ha cambiado a otra cosa? Atheism is here, El ateísmo está aquí, unless you want to move it now. a menos que quieras moverlo ahora. Okay, so I want you to think Bien, quiero que penséis eso. that only a short 6 years Solo unos 6 años cortos que han pasado and we have become uncomfortable y nos hemos sentido incómodos about what we used to believe, con lo que solíamos creer. nervous even, Nerviosos incluso. nervous, or even nervous. Estábamos nerviosos. And the last time we all checked, Y la última vez lo comprobamos todos. the great controversy, the book, El libro, El conflicto de los when was it siglos, supposed to end its usage, its service? ¿cuándo se suponía que dejaría de usarse su How servicio? far was it supposed to go for? ¿Hasta dónde se suponía que debía llegar su uso? So the great controversy, the book wasn't written in 1863. El conflicto de los siglos, el libro no fue escrito en I 1863. don't mean a date, I mean Y yo no me when Ellen refiero a White una writes this fecha. book, she says this book will last until when? Quiero decir, cuando Elena de White escribía este libro, ella dice que este libro duraría ¿hasta cuándo? To the second advent. Hasta la segunda venida. This book is supposed to carry us all the way through to the end. Se supone que este libro nos llevaría hasta el final. It wasn't supposed to stop useful in 2018. No se suponía que dejaría de ser útil en el año 2018. 2018, With the midnight cry. con el mensaje del clamor de medianoche. Okay, so if that's the case, Bien, si ese es el caso, that book is still in force. que este libro sigue vigente This model comes from that book, y este modelo viene de ese libro and we're just approaching the Sunday y law, nos estamos acercando a la ley dominical, volume 9 statement. la declaración del volumen 9, Agencies are consolidating and coming together. ella dice que las agencias se están consolidando y se están uniendo.
So they're not coming together for the close of probation Entonces no se van a reunir para el periodo del cierre de gracia, because that's the time of God. porque ese es el tiempo de Dios. So what are they consolidating for? Entonces, ¿para qué se están consolidando? What are they consolidating for? ¿Para qué se están consolidando? We used to be sure on all of this stuff. Solíamos estar seguros sobre todo esto. Okay, I want a name that we use or a dispensation. You're correct. Bueno, quiero un nombre que usamos. Dispensación. Tienes razón. So they're not consolidating for Jacob's time of trouble because that's God's time of destruction. Así que no se están consolidando para el tiempo de angustia de Jacob, porque ese es el tiempo de destrucción de Dios. They're consolidating for the Sunday law. Se consolidan para la ley dominical. Right there. So that's what they get coming to. Así que a eso es a lo que llegan. In the time period Estamos en el periodo de where tiempo this should be happening. en que esto debería estar sucediendo. So we should all know, if we look in the news, Así que todos deberíamos saber, si estamos mirando las noticias, who these three powers are. quiénes son estos tres poderes, They must be here now. porque deben estar aquí ahora. And the last time we looked at this, Y la última vez que vimos esto, this side of the midnight a cry, este lado del clamor de medianoche, we were not in the agitation of the Sunday law. no estábamos en la agitación de la ley dominical. You have heard of the term the agitation. Y habréis oído hablar del término la agitación. It's a phrase that Ellen White uses, Es una frase que Elena de Guay usa, and we now know the date y ahora of the sabemos agitation. la fecha de la agitación. When did the agitation for the Sunday law begin? ¿Cuándo comenzó la agitación de la ley dominical? Anybody have a thought? ¿Alguien tiene alguna idea? Shemaine, Shimen, when does the agitation of the Sunday law begin? ¿cuándo comenzó la agitación de la ley dominical? So Shemaine says 2019, Shimen dice que fue en el año 2019. or maybe 9/11. O, bueno, tal vez el 9/11 9-11. it had already begun. Así que si es el 9-11 ya había comenzado. Okay, so I'm going to suggest Vale, así que voy a sugerir it's after 9/11 and after this one. que es después del 11 de septiembre y después de I don't want este. to disagree with my translator. No quiero estar en desacuerdo con mi traductora. Not 9/11, No es... and it No has el to be 9/11. after 18. Tiene que ser después del 2018. Okay, we'll go with the 19 that Bueno, Jermaine gave. vamos con el año 2019 que nos dio Shimen. Which means we should know now. Lo que significa que ahora deberíamos saberlo. Okay, so if De we acuerdo. agree with that, Así que si estamos de acuerdo con eso, we should know who these are. deberíamos saber quiénes son. Let's go. Así que vamos. Okay, I'll help you then. Bien, les voy a ayudar This entonces. movement is the true movement, yes? Este movimiento es el verdadero movimiento, ¿sí? Who's the counterfeit? ¿Quién es la falsificación? Papacy. El papado. Good. Bien. So there it is. Así es. No change. No hay cambio. This one. Este mismo. Why are you struggling with this one? ¿Por qué estáis luchando con este? I'll tell you why you're struggling with this one. Les diré por qué Because in your estáis luchando homes con now- este. Porque en sus hogares ahora, You've all got these books todos ustedes tienen estos libros from secular de sources fuentes seculares that speak about what subject? que hablan de qué tema. Human rights. Los derechos humanos. And what's the source of all of those books? ¿Y cuál es la fuente de estos libros? The UN. La ONU. So we speak now about the
the Universal Declaration of Human Rights, Entonces hablamos ahora de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, which is the document that was produced decades ago by the UN, que es el documento que fue elaborado hace décadas por la ONU. like the EU, the European Union. Y al igual que la Unión Europea, The UN has suddenly become clean and sanitized in our eyes. la ONU de repente se ha vuelto limpia y ha desinfectado nuestros ojos. They're a pure organization. Son una organización pura. And so you struggle with this one. Y entonces luchas con esta. Who else you want to put? ¿Y a quién más quieres ¿Rusia? poner? ¿A Rusia? Not Russia. A Rusia no. China? ¿A China? Not China. No a China. The East Wind? ¿Al viento del este? No. No. I don't know who else there is. No sé qué más hay. USA? ¿Estados Unidos? We have the USA right here. Tenemos a los Estados Unidos aquí mismo. Okay, so now we're talking about all the bad leaders in the world. Bien, ahora estamos hablando de todas las cosas malas del mundo. Yes. ¿Sí? And all of those bad leaders in the Y world, todos esos malos líderes del mundo they lead countries, que lideran países, and all of those countries that they're leading, y todos esos países que están liderando, what organization are they part of? ¿de qué organización forman parte? Sure, nationalistic, Seguro, nacionalista. but those countries, they're part of an organization, Pero esos países son parte de una organización. and it's called what? ¿Y se llama cómo? Sorry? ¿Perdón? Bigger than BRICS. It's not just 5 countries. No son solo 5 países. They're all part of the UN still. Todos ellos siguen siendo parte de la ONU. All those evil countries you just said that are run by dictators, they're part of the UN. Todos esos países malvados que acabas de decir que están siendo gobernados por los dictadores son parte de la ONU. What's the worst country that you know? ¿Cuál es el peor país que tú conoces? The one you don't like? Uno que no te gusta. Russia? ¿Rusia? Which one? Russia? USA? ¿Rusia? ¿Estados Unidos? North Korea? China? ¿Corea del Norte? USA? I ¿China? don't know about North Korea, but all the other ones are all in the UN. No podemos decir sobre Corea del Norte, pero todos los demás están en la ONU. All in the UN. And we just said that they're really bad countries run by dictators. Y acabamos de decir que son países realmente malos gobernados por dictadores. And we're just finding out about North Korea. Y recién estamos So, descubriendo I'm gonna cosas say sobre it's Corea del still Norte. UN. Entonces voy a decir que sigue siendo la ONU. No change. No hay ningún cambio. Yes, even North Korea is part of it. Sí, incluso Corea del Norte es So- parte de ella. There's no change. Entonces no hay ningún cambio. So we seem surprised by that, Parecemos sorprendidos por eso. but obviously we are. Obviamente lo estamos. So if that's the case, Entonces si ese es el caso, perhaps some of us don't realize quizás alguno de nosotros no nos damos cuenta that even before the midnight cry, que eso incluso antes del clamor de la this is medianoche, 2018, y pondremos esto even como before this 2018, incluso antes de esta fecha, we knew that the sabíamos relationship between these two powers, que en la relación entre estas dos potencias, UN and the United States, la ONU y los Estados Unidos, there was tension there. había And it tensión. wasn't some happy party that they're all going to come together in and
do some evil work. Y no era una fiesta feliz en la que todos se unirían y harían un trabajo malvado. Let's call it a dictatorship, Llamémoslo dictadura, slavery, esclavitud or coercion. o coerción. The United States is going to put pressure upon the UN to do its bidding. Estados Unidos va a presionar a la ONU para que cumpla sus órdenes. So we already knew Entonces on this line ya sabíamos en esta línea that these people were not friends. que estas personas no son And amigas. if we're going to say the UN is good, Y si vamos a decir que la ONU es buena, nothing has changed. nada ha The cambiado. dynamics are still the La same. dinámica sigue siendo la misma. We already know that Catholicism and the United States are not friends Y ya sabemos que el catolicismo y los Estados Unidos no son amigos. because we now understand, and I think we understood even before the midnight, right? Porque ahora lo entendemos. Creo que lo entendimos incluso antes del Clamor de Medianoche. Que estos tres We're grupos not in some physical no estaban or conceptual alliance. en alguna alianza física o conceptual. They were not meeting together behind closed doors with some secret plans. No se estaban reuniendo a puerta cerrada con planes secretos. Las tres agencias separadas, They're three separate agencies that todas are all coming together, se están uniendo, being used se están utilizando para crear un ambiente en el mundo environment in the world en el cual le that llamamos we call the great test, la gran prueba, la última crisis. last crisis. So, Entonces, si nadie tiene preguntas, seguiremos adelante. so Así que ahora we want to jump queremos to pasar a la página 12. page 12 now. This is the passage that we normally think of Y este es el when we pasaje en talk el que about normalmente pensamos cuando hablamos del 2001. On one occasion, when in New York, I was in the night season, called upon to behold buildings rising story Estando en after Nueva story York, en cierta towards ocasión, heaven. se me hizo contemplar una noche los edificios que piso tras piso se elevaban hacia el cielo. These buildings were fireproof. Estos edificios eran a prueba de fuego. They rose higher and higher, Se elevaban siempre más alto and they were really y eran expensive. realmente caros. The people who owned those buildings, Las personas propietarias de esos they edificios didn't ask, how can we glorify God? no se preguntaron cómo podemos glorificar a Dios. They asked, how do we glorify Ellos ourselves? se preguntaban cómo podemos glorificarnos a nosotros mismos. They didn't think about God. Ellos no pensaron en Dios. So Ellen White is in New York. Entonces Elena de White está en Nueva York It's night, she's asleep. y es de noche, ella está dormida. When she uses this phrase, night season, Y cuando ella usa esta frase, temporada nocturna o temporada de noche, it's a phrase that she uses quite often. una frase que ella usa con bastante frecuencia, It means she's either having a dream or she's in direct vision. significa que ella está teniendo un sueño o está en una visión directa. And in this, we'll call it a vision. Y a esto lo llamaremos visión. She sees these high-rise buildings going up. Ella ve estos edificios de gran altura Purposes to glorify the architects and the builders. con el propósito de glorificar a los arquitectos y constructores. Paragraph 2. Párrafo 2. When she saw this, she said to Y herself, cuando vio esto, se dijo a sí misma, those who are taking their money and investing in these enterprises aquellos que toman su dinero e invierten en estas empresas
building these magnificent structures, construyendo estas magníficas estructuras, they think that they're wise, ellos piensan que son sabios, but in the sight of God, the ruler of the universe, pero ante los ojos de Dios, el gobernante del universo, it's foolishness. esto es una tontería, son These people aren't insensatos. studying, Esta gente no está thinking estudiando, about God, pensando en Dios, because they have lost the purpose of our creation. porque han perdido el propósito de Which was to toda serve one another, la to creación, serve ourselves. que era servirnos los unos a los otros, no servirnos a nosotros mismos. As the buildings went up, paragraph 3, Y a medida que los edificios se construían, párrafo 3, the owners were happy. los dueños estaban contentos, They had pride. tenían That orgullo, they had used their money to make these great structures. que habían usado su dinero para hacer estas grandes estructuras. How these projects work. ¿Y cómo When you funcionan build estos one proyectos? beautiful structure, Cuando what happens? construyes una hermosa estructura, Someone wants to ¿qué build ocurre? something better. alguien quiere construir algo mejor. And that's how you get these cities with these many high-rise buildings. Y es así como surgen estas ciudades con tantos edificios de gran altura. And she talks about that when she mentions envy. Y de eso habla cuando menciona Much of la the money envidia. that they had invested Gran parte had del been dinero que habían obtained invertido by corrupt means, había sido obtenido por through medios oppressing corruptos, the poor. oprimiendo a los pobres. These owners had forgotten Y estos that propietarios every habían transaction olvidado that we do here on earth is being recorded. que cada transacción que hacemos aquí en la Tierra está All siendo that you registrada. do, the heavenly universe is checking. Todo lo que tú haces, el universo Every celestial lo unjust está deal, every controlando. fraudulent act. Cada trato injusto, cada acto fraudulento. And the time is coming Y llega el when the tiempo fraud and the self-will cuando el fraude y la voluntad propia will reach a point that llegamos a the un law will punto not permit them to pass. que Dios no les va a permitir pasar. So we have a line. Así que tenemos She una línea says, there will come a y ella point dice when the que va a llegar Lord will not un allow tiempo this to continue. que Dios no va a permitir que esto So continúe. we'll say it stops. And what's going to stop Entonces diremos que esto se is detiene the cheating or the fraud. y lo que va a parar es el engaño o el fraude. Where we've got stop, Bueno, tenemos que parar. what waymark is that? Cuando llegamos a ese stop, ¿qué hito es ese? So someone says 9/11 is that point. Alguien dice que ese punto es el 9/11. Do you want to have another go? Shout out so we can. Levanta la voz para que podamos escucharte. Sure. You can do it if you want. Okay. Let me read the passage first. Déjame leer el pasaje primero. You read from the time is coming. Leemos desde la parte que dice el tiempo vendrá. Read the whole last sentence. Tienes que leer la última oración. El tiempo vendrá cuando los hombres llegarán en el fraude y la insolencia a un punto que el Señor no les permitirá sobrepasar y entonces aprenderán que la paciencia de Jehová tiene límite.
So this is the close of probation. Así que este es el fin del tiempo de gracia. Last line, La última línea, she says, ella dice, we will learn. nosotros aprenderemos. A lesson will be given to us. Se nos va a dar una lección. There is a limit to the forbearance of God. Hay un límite a la paciencia de Dios. So we know the word bear. Entonces conocemos la palabra paciencia. It says forbearance, so you have the word there. Dice paciencia, así So que tienes la palabra the word forbear means allí. not Entonces do la palabra something or to abstenerse stop doing something. significa no hacer algo o dejar de hacer algo. So before this, Entonces antes de esto, God will not do something. Dios no hará nada. God will forbear. Dios lo va a permitir, lo va a tolerar. So what is God going to stop doing? What will he forbear doing? ¿Qué dejará de hacer Dios? ¿Qué va a impedir hacer? Brian, One word. una palabra. So I'm going to use a different word than judge. Así que voy a utilizar una palabra diferente a juzgar. That word is correct. Sé que esa palabra es Oh, correcta. I thought I heard. O escuché, So pensé we're going to put que alguien punish. dijo es castigar. No, we'll put it here. Lo voy a poner aquí. So God's now going to punish. Entonces Dios ahora va a castigar. For this time period, Para este Jacob's periodo time de of tiempo, trouble, el tiempo de angustia de Jacob, or the plagues, o las plagas, anything else? algo más, The harvest. Good. la cosecha, bien. So it's the harvest, Entonces es la cosecha, time of trouble, tiempo de angustia, Jacob's time of trouble. el tiempo de angustia de Jacob, por supuesto. And now is the punishment. Y ahora llega el castigo. So remember, when we were looking at paragraph page 2, Entonces page recuerda, 1, paragraph 2, cuando estábamos mirando el párrafo 2, página 11, no, page 11, paragraph 2. página 11, párrafo 2, Page 11, paragraph 2. Consolidation is in the agitation, todo eso está en la agitación. and they're consolidating Y la consolidación to do something bad es para hacer algo malo to God's people. al pueblo de Dios. And they're going to carry on doing this bad stuff Y van a seguir haciendo estas cosas malas because God is going to forbear. porque Dios va a tolerar. And then when it gets to a certain point, Pero cuando llega a cierto punto, God says no more, Dios dice no más. and now the punishment begins. Y ahora comienza el castigo. We're okay with that. ¿Estamos de acuerdo con eso? So we'll just draw that out here. Así que simplemente dibujaremos esto aquí. We'll have two waymarks, Tenemos dos hitos 3 dispensations. con 3 dispensaciones. So name the two waymarks. Así que nombra los dos hitos We've just discussed them now. que estamos discutiendo ahora mismo. You want to say? So we have Sunday law. Entonces tenemos la ley dominical. Good. Bien. So we've got the two waymarks, Entonces tenemos dos hitos. and this period, Y este periodo de tiempo, the agitation, la agitación, what are they doing? ¿qué es lo que ellos están haciendo? Consolidating. Están consolidando. So they're consolidating here Entonces se están consolidando aquí to do a work here, para hacer un trabajo aquí
then this period Entonces, en este periodo is to punish. es el castigo. So we've now got a good. Now we're going to look at the next paragraph. Ahora vamos It's a ver el page siguiente 13, párrafo. Paragraph 1. It's the next paragraph. El siguiente párrafo es la página 13, párrafo 1. Just to summarize, Y solo para resumir, okay? bien. Just to summarize, Entonces, solo para resumir, there are these buildings going up, se están construyendo estos edificios and it's to glorify rich people. y es para glorificar a las personas ricas. And how did they become rich? ¿Y cómo se hacen ricas? Because they oppress the poor. Porque estas personas ricas están oprimiendo a los pobres. So these whole buildings were built upon fraud. Así que todos estos edificios se construyeron sobre la base del fraude. And what we have to remember, Y lo que tenemos que recordar, this is not the mafia. esto no es la mafia. La mafia. These are not criminals. Estos no son criminales. These are people who are recognized in society as being good people. Estas son personas que son reconocidas en la sociedad como buenas personas. They're business people Son gente de negocios or companies o empresas that are legal and above reproach. que son legales e irreprochables. And so when we look at these magnificent structures, we don't consider them to be criminal activities. Por eso cuando miramos estas magníficas estructuras no las consideramos actividades criminales. But this is not our story Pero esta no es nuestra historia, or their story. ni la de ellos. This is God's story. Esta es la historia de Dios. And God is going to tell us of what's happening. Y Dios nos lo va a decir lo que está pasando. And it's different from ours. Y es diferente al nuestro. So, they've built these structures Entonces han construido estas estructuras and they're doing it in rebellion to God's ideal. y lo están haciendo en rebelión al ideal de Dios. What God wanted us to do Lo on earth. que Dios quería que hiciéramos en esta tierra. Our first duty is what? ¿Y cuál es nuestro primer deber? We read it earlier. Lo leímos antes. Page 12, paragraph 2. Página 12, párrafo 2. Our first duty is to serve human beings, Nuestro primer deber es servir a los seres humanos, not ourselves. no a nosotros mismos. And that's their guilt. Y esa es su culpa. And today, Y hoy en día, people would say they're not even doing anything wrong. la gente diría que ni siquiera están haciendo nada malo. Maybe you would say that. Quizás tú dirías eso. But this movement in the past would say that it's wrong because they would see this. Pero este movimiento en el pasado diría que está mal porque lo verían. Page 12, paragraph 3, Página 12, párrafo 3, brought us to the close of probation. nos lleva al final del tiempo de la gracia. God will no longer forbear. Dios ya no lo va a tolerar más. God will now punish. Y Dios Without ahora castigará. Y sin una estructura, la consolidación, there's been no change. sí, no ha habido ningún cambio. In 6 years, it's En still the 6 same años, entities. siguen siendo las mismas entidades. They will do a work, Harán un trabajo. even if they're held by hostage to do their work, they will do it. Incluso si están retenidos por rehenes para hacer su trabajo, And then lo harán. punishment will come. Y luego vendrá el castigo. 13.1. Página 13, párrafo 1. A new scene comes up. La siguiente escena que pasó The delante de scene that mí next passed before me was an alarm of fire. fue una alarma de incendio. Men looked at the lofty and fireproof buildings and said,
Los hombres miraban esos altos edificios reputados e incombustibles y decían: don't worry about the fire. no se preocupen por el fuego. These buildings are perfectly safe. Estos edificios están perfectamente seguros. But these buildings were consumed Pero estos edificios fueron consumidos as if made of pitch. como si hubieran sido de brea. The fire engines could do nothing to stop the destruction. Las bombas contra incendios no pudieron impedir su destrucción. In fact, the firemen were unable to operate their machines. Los bomberos no podían hacer funcionar sus máquinas. So, as you read through the visions, Así que mientras lees las visiones, we're la here, visión, estaban aquí, buildings are being se constructed están construyendo edificios based upon lies and cheating, basados en mentiras y trampas y engaños. and God does nothing. Y Dios no hace nada. Then she says, Entonces ella dice, there will come a point llegará un punto where this will all stop. en el que todo esto se va a So, detener. what will stop? Entonces, ¿qué se detiene? Who will stop? ¿Quién lo va a detener? God. Dios. God is going to stop. Dios lo va a parar. God is going to stop being patient. Dios va a dejar de ser paciente. Now God is going to change. Ahora Dios va a cambiar. So Ellen White uses the word forbearance. Entonces Elena White usa la palabra tolerancia. What word do we often use? ¿Qué palabra usamos frecuentemente? This is the time of Este es el tiempo probation. Good. de la gracia. Bien. So we often call this the time of probation. Por eso a menudo llamamos a este tiempo de la gracia o de la prueba. There are various definitions depending on where you look for probation. Hay varias definiciones dependiendo de dónde busques tiempo de prueba o de gracia. So I won't ask you for a definition. No les estoy I'll pidiendo give una you one. definición, os voy a dar una. Probation means to test. Probación significa probar. So these people, the rich ones, are being tested. Entonces esta gente, los ricos, están siendo puestos a prueba. And have they passed or failed the test? ¿Y han pasado o no la prueba? They failed. No, han fracasado. Because they constructed these buildings upon usury and lies. Han fracasado porque construyeron estos edificios sobre la base de la usura y la mentira. Usury means oppressing the poor. Y la usura significa oprimir a los pobres. The rich get richer and the poor get poorer. Los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Then God will stop. Entonces Dios los detendrá. No more probation. No va a haber más gracia, No more tests. no más pruebas. Now punish. Ahora les va a castigar. What else will stop? ¿Qué más detendrá? The cheating. El engaño. The cheating's going to stop. El engaño va a parar. The construction is all going to stop. Toda la construcción se va a parar. She says Ella dice in 13.1 en 13.1, the buildings los edificios are going to be burnt and destroyed. van a ser quemados y destruidos. So, Entonces, when will those buildings be burnt and destroyed? ¿cuándo serán quemados y destruidos esos edificios? Carmel? Oh. Carmel? So the buildings will be burned Entonces, los edificios serán quemados when the punishment begins. cuando el castigo empieza. So we'll put fire here. Entonces pondremos fuego aquí. And so Ellen White says the next scene Y así dice Elena de White, la siguiente escena, after the construction, después de la construcción, after the building, después de los edificios, which was all built on lies,
que fue construido todo sobre mentiras, God will put a stop to it, Dios pondrá fin a todo esto and then she sees the buildings being burned. y luego ya ve los edificios siendo quemados. So she's having a dream in New York, Entonces está teniendo un sueño en Nueva York, sees buildings going up, ve edificios levantarse, then being destroyed. siendo construidos, luego va a ser And what destruido. do we do with this passage? ¿Y qué hacemos con este pasaje? So we take all of this imagery, Entonces tomamos toda esta and we imagen say, this looks like y 9/11. decimos esto se parece al 9/11. And so we can see hopefully why we see that. Entonces con suerte podemos ver por qué vemos eso. It's in New York. Está en Nueva York, There are buildings. hay edificios And they're going to be destroyed. y van a ser destruidos. What they're going to be destroyed with? ¿Y cómo van a ser destruidos? Fire. Con fuego. And were the fire engines or the fire officers able to stop it? ¿Y los camiones de bomberos o los oficiales eran capaces de detenerlo? So we see No. all the characteristics Entonces vemos todas las características that we read in this passage, al leer este pasaje, page 13, paragraph 1. página 13, párrafo 1, All this todo esto happened at 9/11, sucede en el 11 de septiembre 2001. del año 2001. When Ellen White speaks of this, Cuando Elena de White habla sobre esto, what is she talking about? ¿de qué está hablando? Is she talking about 9/11? ¿Está hablando ella del 11 de septiembre del 2001? No. No. So it's not 9/11 Así que here. si esto no es el 11 de septiembre, She's talking about the Sunday. ¿estará hablando de la ley dominical? Some people say yes. Algunas personas dicen que sí. Is she talking about the close of probation? ¿O está hablando del cierre de gracia? Yes. Sí. Okay, so I'm going to 9/11 here. Así que aquí voy a poner 9-11. So you've got a choice of 1, 2, or 3. Entonces tú puedes elegir ahora entre 1, 2 o 3. Based upon what we've read so far, Según lo que hemos leído hasta ahora, this vision that she has, sobre esta visión que ella tiene, two scenes, hay dos escenas, the building los edificios, and then the fire luego el fuego, that no one can control. que nadie puede controlar. Event is she speaking ¿De qué of? evento está hablando ella? 9/11, 9-11, Sunday law, or close la of ley probation? dominical o cierre de gracia. So we'll put your hands up. Así que levanten las manos. 9/11. 9-11, Sunday law. ley dominical. Everyone said no. Todos dicen que no. Close of probation. Cierre de gracia. Everyone said yes. Todos dicen que sí. We're all on the same page. Así que todos estamos en la misma all of página. you. Todos So ustedes. far we have Y hasta aquí hemos llegado. this passage from Testimonies Church, volume 9, page 11. Este párrafo de Testimonios para la Iglesia, volumen 9, página 11, is a passage that's dealing with the close of probation. es un pasaje que trata del fin del tiempo de gracia. And we've based all of that Y hemos basado todo eso upon the words. sobre las palabras, Because they're relatively easy to see. porque son relativamente fáciles de ver. And based upon those words, Y basándonos we've created a structure. en estas palabras hemos creado una estructura. Let's close with prayer. Cerremos con una oración. Holy God, we thank you. Santo Dios, te damos gracias. We ask and pray for a blessing, Pedimos y oramos por una bendición, that you might direct our thoughts
and our feelings para que puedas dirigir nuestros pensamientos y nuestros sentimientos heavenward. hacia el cielo. It's been a long time since you have shown us these passages. Ha pasado mucho tiempo desde que nos mostraste estos pasajes, So long that we might be even unsure what they mean. tanto tiempo que podríamos incluso no estar seguros de lo que significan. Help us to restudy these words Ayúdanos a reestudiar estas palabras so that we might better understand para que podamos entender your will mejor tu voluntad and our position in y prophecy. nuestra posición en la profecía. Bless us, we pray in Jesus' name. Bendícenos, oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.